Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Mariño Valderrama, técnico superior en educación integral, profesor de educación integral y magíster en educación superior. Actualmente cursando el doctorado en ciencias de la educación. La actividad corresponde a la asignatura Seminario 1 con el doctor Juan Hernández. El tema de hoy, distinción epistemológica de la investigación bajo la perspectiva metodológica cuantitativa. El verdadero científico estudia realidades. El epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad. El epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus métodos, sus lógicas, mientras que el científico se limita a utilizarlas. La revolución científica del siglo XIX es el cambio de orientación más importante en la historia de la ciencia. Los estudiosos comienzan a preguntarse cómo ocurren las cosas partiendo de un nuevo método, con una actitud nueva ante la ciencia. Investigar la naturaleza con los propios sentidos y expresar las observaciones científicas en el lenguaje matemático exacto. En este sentido, Bacon determinó que el conocimiento de la naturaleza debe partir de la observación, bajo ciertas condiciones, de tal forma que el ser humano, a través de la experiencia, sometida a diversos controles, pueda leer la naturaleza tal como es. Y para realizar este proceso con garantías, hay que liberar la mente de los prejuicios y falsas ideas, ídolos y de la metafísica. Por su parte, el italiano Galileo Galilei encontró en el camino de la ciencia experimental y es considerado el padre de la ciencia. Esta evolución se apoyó también en nuevas corrientes del pensamiento aportados por Descartes y Bacon. El racionalismo cartesiano apoyó la generalización del método matemático y la visión mecanicista del universo. De igual manera, Isaac Newton expresó que el objetivo de la ciencia es enunciar leyes para explicar y predecir hechos y fenómenos, las cuales se pueden encontrar de manera inductiva a través de la observación y experimentación. Esta teoría se convirtió en el fundamento de la filosofía de la Ilustración. Durante el siglo XVII, el francés René Descartes funda la filosofía y la ciencia moderna, esclareciendo explícitamente los fundamentos de las mismas, basado en la naturaleza y su concepción de acuerdo a las leyes mecánicas, que se descifran mediante las matemáticas. Con la aparición de la nueva filosofía denominada positivismo, se dio un giro copernicano a la concepción del saber basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, expresada claramente en las ciencias experimentales, es decir, la física, la química y la biología. Los filósofos y científicos Hume, Saint-Simon y Kant establecieron diferentes conceptos positivistas que Augusto Comte los incluye en su teoría. El positivismo señala una realidad sobre la tendencia conductivista como aspecto teórico de la doctrina para dar una respuesta a la revolución científica, política e industrial de su tiempo. Comte ofrecía una reorganización intelectual, moral y política del orden social y el mayor bienestar para la humanidad a través de los conocimientos científicos. En el positivismo, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia, lo relativo, orgánico, preciso, descierto de lo real y empírico, a través del método científico como una concepción filosófica del mundo. El enfoque cuantitativo del positivismo indica que la naturaleza de la realidad es la finalidad de la ciencia y de la investigación. Para el positivismo existe una única realidad fragmentable en variables independientes. Cada una de ellas puede ser estudiada de forma independiente, pudiéndose a través de ellas predecir y controlar la realidad. La realidad se presenta como simple, tangible, convergente y fragmentable. Esta posición puede apreciarse en las investigaciones educativas experimentales, donde se aíslan determinados elementos o variables de su contexto para estudiar su incidencia o efecto sobre un determinado hecho. Las relaciones de causalidad funcional, preocupación constante de este enfoque, se recogen en los modelos teóricos que a su vez proporcionan pistas para la selección de variables y permiten
el análisis y la interpretación de los datos obtenidos. La objetividad de la información vendrá garantizada por la validez y fiabilidad de los instrumentos de recogida de datos. Del mismo modo, y en aras de una mayor precisión, los datos se transforman en unidades numéricas que hacen más exacto su análisis e interpretación. Los procedimientos de obtención de información se basan en experimentos y en observaciones estructuradas. El tratamiento, análisis e interpretación de los datos depende de las características de los mismos, básicamente cuantitativos, que posibilitan a su vez la utilización de técnicas estadísticas que fundamentan matemática y objetivamente los resultados, el análisis y el tratamiento de los datos. Ocurren después de su recogida teniendo un carácter estático y deductivo. Ok, ahora vamos con el segmento que nos corresponde hoy relacionado con las curiosidades del positivismo. Aunque Comte rechazaba la creencia de un ser trascendente, reconocía el valor de la religión, pues contribuía a la estabilidad social. Y en su obra Sistema de Política Positiva propone una religión positivista para la humanidad, el nuevo cristianismo, que también pregona Saint-Simon con el poder espiritual, que serviría de estímulo a la conducta social benéfica. Por supuesto, a Comte le faltó la popularidad de Jesús y la estructura inquebrantable de la Iglesia Católica. Es todo por hoy. Nos encontraremos posiblemente en breve tiempo. Gracias.